Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Creció en un pueblo pequeño, sus recursos eran limitados, pero su pasión no tenía límites. Después de la escuela secundaria, se mudó a la ciudad y consiguió un trabajo como lavaplatos en un famoso restaurante. A pesar de las largas horas de trabajo, Lucas nunca se quejaba. Pasaba sus descansos observando a los chefs, aprendiendo sus técnicas y reproduciendo recetas en su pequeño apartamento. Su dedicación llamó la atención del jefe de cocina, quien le ofreció un puesto como ayudante de cocina. Pasaron los años y Lucas fue escalando puestos aprovechando cada oportunidad para aprender y mejorar. Se matriculó en una escuela de cocina por la noche, compaginando sus estudios con el trabajo. Sus platos innovadores y su incansable empuje acabaron ganándole el puesto de jefe de cocina. Lucas no se detuvo allí. Ahorró y abrió su propio restaurante, donde su estilo culinario único atrajo a multitudes de todas partes. A través del trabajo duro, la perseverancia y la pasión por la cocina, Lucas logró su sueño de convertirse en un chef célebre. Como lo viste en el ejemplo inicial, hoy vamos a crear animaciones de pizarra gratis utilizando elementos y herramientas gratuitas como es Canva, pero ahora potenciada con inteligencia artificial. Vamos a crear estos videos de animaciones escrito a mano, que es muy popular este formato en las redes sociales, especialmente en YouTube o en TikTok. Estas animaciones de video de animación de escritura de mano, vamos a utilizar para este propósito Canva, potenciado con inteligencia artificial, ChatGPT para que me cree el guión y los prompts, y vamos a utilizar también TSS Maker para la voz narrada, o también puedes utilizar Eleven Labs, cualquier aplicación para crear la voz narrada. Así que lo primero que vamos a ir es a ChatGPT. Como puedes ver, aquí ya tengo el texto que utilicé, donde le pedí que me escriba una historia de aproximadamente 150 palabras sobre cómo una persona logra el éxito en la vida. ChatGPT me narró una historia muy simple, muy corta, pero muy interesante, donde habla la historia de un niño que, para lograr el éxito en la vida y convertirse en chef, que era sus sueños, sigue una serie de pasos hasta que logra convertirse en ese chef. Pero más allá de eso, también le pedí, quiero hacer un video con esta historia en estilo de animación de pizarra. ¿Puedes sugerirme escenas? Por favor, hazme tantas escenas como sea posible. Y ChatGPT me respondió, por supuesto. A continuación, te incluye un desglose de escenas para el video de animación en pizarra. Pero este tiene algo interesante. Esto yo se lo pedí en inglés. ¿Por qué? Porque los prompts son vitales que estén en inglés. Para el momento de trasladarlo a Canva, me creé estas imágenes de gráficos de manera interesante. Así que vamos a irnos a Canva y vamos a irnos a esta sección donde dice historias de Instagram, que es el formato de 1080 por 1920, y vamos a darle clic. Y este es el formato vertical, es el que vamos a utilizar para esta historia, como lo viste al inicio. Pero aquí viene la parte interesante, porque tú ya sabes pedirle a ChatGPT que te cree una historia y que también te cree los prompts, ya lo que vamos a utilizar, que vamos a crear los personajes. Pero aquí viene la parte interesante, vamos a utilizar la inteligencia artificial de Canva para crear personajes. Así que vamos a irnos a esta parte, deslizamos hacia abajo donde dice contenido mágico. Este es muy interesante porque te permite crear imágenes con inteligencia artificial completamente gratis. Y ahora vamos a irnos a esta parte que es elementos gráficos y vamos a utilizar esta parte que es dibujado a mano. Y aquí vamos a comenzar a hacer las imágenes. Aquí pegamos el prompt de cada una de las escenas que me acaba de dar ChatGPT. Así que simplemente yo voy a ir copiando desde la escena 1 esta parte donde el niño dice que Lucas sueña con ser chef. Así que vamos a irnos al traductor de Google y vamos a poner este prompt. No te preocupes que aún de estos pronto lo voy a dejar debajo en la descripción del video para que tú tengas más o menos una idea. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo aquí? Creamos una imagen muy detallada de estilo de animación Pixar de un niño llamado Lucas. Lucas tiene 7 años, cabello castaño oscuro, ojos marrones y está en su habitación durmiendo y soñando. Bien, lo pegamos aquí, obviamente. Elegimos, como te había mencionado, el dibujo a mano y vamos a darle generar elemento gráfico. Le damos clic y aquí me va a dar, obviamente, 4 variantes ya de esta escena que puedo escoger cualquiera de ellas. Vamos a esperar a que nos cree las primeras imágenes y así vamos a ir creando toda la secuencia en las escenas de imágenes para después convertirlo a este estilo de dibujo a mano de pizarra.
Y esto también lo vamos a hacer con Canva. Mira, ella me está creando al niño que está durmiendo. Y simplemente yo pudiera hacer esto. Le doy clic aquí. Y esto yo lo voy a poner en esta parte. Esto lo voy a ubicar aquí. Y este color de fondo, para que no quede así blanco, le doy clic. Y vamos a ponerle este color. Y ahora aquí vamos a buscar un elemento propio en Canva, estilo gráfico. Por ejemplo, desde aquí, que tiene un elemento que había utilizado, que es este, como unas nubecitas, como si estuviera soñando. El niño en la primera escena está soñando con convertirse en un chef. Entonces vamos a agrandar esto, elemento. Y vamos a ahora hacer otra imagen. Nos vamos de nuevo al contenido mágico rápidamente. Aquí vamos a ir, puedes escoger cualquiera de estos, pero voy a irle a volver y ahora le voy a pedir que me cree. Vamos a pedirle en el prompt las mismas características, pero que sueñe con ser chef. Vamos a poner aquí rápidamente. Quiero la imagen del chef, como lo viste en el inicio, algo parecido. Escogemos este formato, ponemos generar gráfico. ¿Ves? Ahí ya me hizo que él ya está, ya es un chef, entonces puedo agarrar esta imagen, por ejemplo, y ponerlo acá arriba, como que él estuviera soñando con ser chef. Puedo escoger este de aquí. Qué bacán queda, mira. Como que él estuviera soñando con ser chef. En la primera escena, mira. Entonces ya tuviera yo mi primera escena. Voy a darle a agregar página y voy a ir construyendo así toda la escena. Aquí por eso ChatGPT me dice ahora, la segunda escena que dice, la vamos a poner en español. Ahora Lucas salió de la ciudad para cumplir su sueño. Entonces dices, Lucas saliendo en su pequeño pueblo con una maleta. ¿Ves? Ella me está generando el prompt. Mira, yo simplemente voy a copiar esto de aquí. Mira, copio esto de aquí. Me voy al traductor de Google y solamente en la primera parte lo dejo. Ver y de dónde darle la imagen detallada, los rasgos característicos. Solamente voy a quitar esto donde dice sueña con ser chef y voy a pegar esto donde dice Lucas sale de su pequeño pueblo con una maleta. Ahora estoy en inglés. Está el prompt. Lo copio. ¿Por qué las mismas características? Para que sea una imagen consistente, ya sea y parecida. Lo pongo en volver y vamos a pegarlo aquí. Pegamos, por ejemplo, cogemos este elemento dibujado a mano y ponemos generar gráfico. Y me tiene que hacer el niño saliendo de la ciudad. Por ejemplo, este de aquí está bien, pero aquí hay un niño un poco más grande, puede ser este de aquí. Aunque a mí me gusta este de aquí también. Y esto lo vamos a ir acomodando aquí. Atrás también podemos poner una ciudad, dibujar todo esto. Y así yo podría crear todas las escenas. Me voy a la segunda escena, la tercera escena ya sería esto. Y ahora, ¿qué dice la historia? Dice que inició como lavaplatos. Aquí bien claro dice. Para cumplir su sueño, Lucas inició trabajando en un restaurante de lavaplatos. Entonces, ese prompt lo vamos a copiar aquí. Aquí a volver. Pegamos. Escogemos el elemento gráfico y ponemos generar gráfico. Y mira, me ha hecho el niño que ha comenzado como lavaplatos. Aquí está. Le damos clic. Acá tenemos las escenas. Y podemos poner de dos escenas, por ejemplo, esta escena aquí. Ya, vamos a arrastrarlo acá así. Y esta escena que también está cocinando, vamos a ponerlo ahí. Puedes ponerlo aquí de dos para que no se vea muy vacío, de dos escenas. Y así vamos a ir construyendo todas las escenas que me ha proporcionado ChatGPT, ¿ya? Y una vez que tenemos todas las escenas nos va a quedar algo así, ¿no? Ahí tenemos todas las escenas que hemos hecho. Y esto si lo ponemos aquí tenemos aproximadamente, en este caso, 8 escenas. Pero puede ser más, pero va a depender del audio. Entonces, ¿cuál es el tercer paso que vamos a hacer? El tercer paso puede decirnos aquí crear la historia relatada en texto. Simplemente de ChatGPT, en este caso la historia, obviamente voy a ponerla en español. Copié absolutamente todo el relato. Dice, Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Copio esto. Copio. Español, obviamente, porque la historia es en español. Y esto lo vamos a esta plataforma Decision Maker para crear la voz en off. Obviamente tú puedes hacerlo con tu propia voz o puedes utilizar otra plataforma para crear voz en off con inteligencia artificial. En este caso yo he escogido esto porque este me permite un número casi ilimitado de caracteres y puedo escoger aquí entre los idiomas. Por ejemplo, yo me acuerdo que escogí esta de aquí. TTS Maker es una herramienta gratuita de conversión de texto. Listo, y aquí puse, por ejemplo, 9 captcha, ¿no? 8 y le puse a convertir speech. Y una vez que hice eso, pues me creó esta voz que aquí ya la tengo. Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre.
Creció en un pueblo pequeño, sus recursos eran limitados, pero su pasión no tenía límites. Listo, ya. Y ahora lo que vamos a hacer viene la parte de la animación de pizarra o la animación de mano alzada. Vamos a darle aquí en compartir y vamos a descargar todas las imágenes. Ponemos descargar. De una vez que me va a descargar esto, me va a descargar en un formato zip que lo voy a descomprimir y van a quedar todas las imágenes verticales que me va a permitir convertirlas a mano alzada. Pues aquí la tengo, me voy a irme aquí. ¿Ves? Aquí lo voy a descomprimir, simplemente le doy aquí extraer y aquí ya la tengo todas, mira. Ahí están todas las escenas, desde la primera hasta la última, comenzando esta donde el niño suena con ser chef. Ahí está, mira, vamos a verla. Listo. Ahora todo esto que vamos a hacer, vamos a comenzar a crear el video de mano alzada basada en estas imágenes. Así que voy a irme desde el inicio, y voy a irme a esta parte donde dice video. Y voy a utilizar este formato que dice video para celular porque es un video de 1080 por 1920, o sea vertical. Le doy clic y ahora aquí en subidos he subido todas las imágenes. Mira, aquí las tengo. Desde aquí están todas las escenas que he subido. La primera escena, segunda escena, tercera, y voy a ordenarlas todas de manera ordenada. Pues aquí la primera escena, la subo aquí. Le doy clic derecho y pongo establecer como imagen de fondo y ahí se ha ordenado. Y lo mismo voy a hacer con cada una de las secuencias. Aquí pongo de nuevo. Agrego la tercera escena. Son 8. Voy con la cuarta escena. ¿Está? Es bastante sencillo, la verdad. Otra escena. Seguiría esta de aquí con la otra escena que vendría a ser esta penúltima. Y por último donde ya Lucas ya se convierte en un chef en un restaurante y las personas están disfrutando de sus comidas. Ahí están todas. ¿Listo? Y ahora viene la parte interesante y la parte divertida. ¿Cuál es la herramienta que está integrada en Canva para crear animaciones en mano alzada o de pizarra, como comúnmente lo llaman? Pues para eso vamos a irnos a esta parte de abajo y aquí viene el detalle que te quería explicar. Que si tú pones Paint, hay dos herramientas parecidas. Una que es pago y una que es gratuita. ¿Por qué? La que vamos a utilizar se llama Speed Painter, que tiene el dibujo de un zorro, de un zorrito. ¿Ya? No vayas a escoger esta porque esta es pago y aparte de pago te pide registrarte, que es la que mucha gente me escribe, se confunde. Entonces, Speed es esta de aquí. Esta de aquí no. Esta de aquí no solamente te permite aquí, acá te va a pedir que te registres y además tienes que comprar crédito, o sea, es pago, esa no te va a utilizar si quieres utilizarlo gratuita. La que nosotros vamos a utilizar tiene el dibujo de un zorrito y se llama Speed Painter, ¿ya? Speed Painter tiene el dibujo de un zorrito y una mano que lo está dibujando, le damos clic y esta es la que es 100% gratuita, ¿ya? Así que vamos a darle clic donde dice sube una imagen y conviértela en dibujo de mano alzada. Pues aquí simplemente señalamos la primera imagen y se va a señalar. Ahora la duración. La duración vamos a ponerle, por ejemplo, 5 o 10. En este caso podemos ponerle 10 segundos y aquí podemos ponerle 5. Y siempre que esté marcado check del Hand Effects, que es la mano alzada, ponemos generar. Y esto puede demorar aproximadamente de 1 a 2 minutos y esta acción la vamos a repetir en cada escena. Es decir, señalamos la escena, le aplicamos el Speed Painter. Ya, vamos a hacerlo desde el primero y lo demás lo vamos a hacer a velocidad para que este video no tarde tanto. Y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a darle clic a este botón que dice añadir tu diseño. Le damos clic. Y esto se va a añadir dentro de la misma imagen que hemos creado, donde simplemente vamos a agrandarlo y vamos a ocultar la imagen. La imagen solamente ahora nos servirá como una guía nada más, ¿ves? El resultado que queríamos era este, que era el dibujo en mano alzada. Go back. O sea, aquí vamos a darle este botón para retroceder a la imagen inicial. Señalamos la escena y repetimos la misma acción. La duración aquí puede ser, por ejemplo, 5 segundos. Y esto, 5 y ponemos generar. Obviamente aquí tienes que calcular la duración de las escenas
con el audio. El audio del relato tiene aproximadamente 1 minuto con 9 segundos. En base a ello vamos a calcular la duración de las escenas. Aquí también te muestra la duración. Listo, ahí lo tenemos y vamos a darle a añadir a diseño. Se añadió, simplemente vamos a pegarlo aquí, vamos a arrastrarlo aquí y vamos a agrandarlo porque ahora lo que nos interesa es la escena del dibujo en mano alzada. Y como te venía diciendo, vamos a repetir esta acción, la misma dinámica en todas las escenas. ¿Cómo es? Pues simplemente voy aquí donde dice Go Back, que esté señalado esta escena y le ponemos generar. Añadimos a diseño. Esto lo vamos a hacer en todas las escenas. Bien, de una vez que tenemos ya todas las escenas hechas, aquí como puedes ver vamos a darle play. Mira, ahí está. Todas las escenas ya están hechas con el formato de pizarra o estilo mano alzada. Ha quedado espectacular. Ahora viene el paso de añadirle el audio relatado sobre la historia de éxito de Lucas. Así que simplemente voy a darle aquí a subir. Y voy a subir ese audio, que lo tengo aquí donde dice historia de superación de Lucas y le pongo abrir. Y se va a guardar en esta parte donde dice audio. Ahí dice historia de superación de Lucas y ahora este audio lo vamos a trasladar hacia la escena. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Esté todo realmente todo coordinado. Pues vamos a ver, está todo perfectamente coordinado. ¿Ves aquí? Aquí por ejemplo vamos a acomodarlo. Como esta parte. Play. Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Creció en un pueblo pequeño, sus recursos eran limitados, pero su pasión no tenía límites. Después de la escuela secundaria, se mudó a la ciudad y consiguió un trabajo como lavaplatos en un famoso restaurante. A pesar de las largas horas de trabajo, Lucas nunca se quejaba. Pasaba sus descansos observando a los chefs, aprendiendo sus técnicas y reproduciendo recetas en su pequeño apartamento. Ya. Después de esto aquí hay una parte que aparece un icono aquí, le vamos a poner transiciones. Por ejemplo, le pongo cualquiera de estas transiciones y en cada parte le doy clic en esta parte del centro y puedo elegir cualquiera de estas transiciones que tú quieras como animaciones. ¿Ves? Aquí tienes un sinfín. Yo voy a elegir una básica y le voy a poner a todo. ¿Ves? Aquí le he puesto a todo. A todas estas escenas le he puesto estas transiciones. Después de esto vamos a ir acá a compartir y vamos a exportar este formato, ya este video, que después lo vamos a poner los subtítulos automáticos. Así que le damos clic en descargar. Clic en descargar y esto se va a descargar. Y ahora vamos a irnos a nuestro editor favorito CapCut para ponerle los subtítulos automáticos y para finalizar con el proyecto. Vamos a irnos a CapCut. Es un editor 100% gratuito. Vamos a crear un proyecto, ya, abrimos CapCut y aquí vamos a subir el video que hemos exportado en Canva. Que lo único que le falta es ponerle una música de fondo si es que queremos y ponerle obviamente los subtítulos automáticos para que se vea mejor. Ya en ti queda si le quieres poner el sonido de lápiz, el sonido, porque hay personas que le gusta, por ejemplo, poner el sonido de lápiz a la hora que está el efecto de mano alzada. Si ese es tu caso, pues te vas a ir a Pixabay solamente. Te vas a ir a Pixabay que te voy a dejar el link lápiz y aquí puedes cargar este sonido. Pero hay personas que no les gusta el sonido, no lo quieren, pero personas que sí. Lo descarga. Ya. Y esto lo vas a poner, obviamente, aquí si es que te gusta. Es este sonidito. A mí la verdad no me fastidia, pero lo voy a poner en un volumen bastante bajito. Ahí puede ser, mira. Qué bacán que. Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Creció en un pueblo pequeño, sus recursos eran limitados, pero su pasión no tenía límites. Después de la escuela secundaria, se mudó a la ciudad y consiguió un trabajo como... Ese sonidito de lápiz bajito, realmente yo lo veo bastante interesante, se ve. Yo le pongo el mínimo, que esté bajito, para que no se acople con la música de fondo que queramos poner. Aquí puedes poner una música de fondo también. Yo voy a poner la de mi canal para este ejemplo, que siempre, para que veas cómo se escucha. Por ejemplo... Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Creció en un pueblo pequeño, sus recursos eran limitados. Ahora viene por último los subtítulos automáticos. Ya si quieres le pones más efectos, ya sea que aquí vamos a irnos a texto, auto caption, ponemos generar, que esté en español, generar. Lucas siempre había soñado con ser un chef. Ya, aquí los subtítulos vamos a ponerlo en la parte de abajo, si es que quieres, ya. Y ahora vamos a elegir, vamos a dejarlo con esta fuente nada más.
ya de bebas que siempre elegimos, y aquí en el color vamos a dejarlo también en verde, ya, y ahora vamos a ponerle obviamente los animación, y elegimos obviamente la animación gratuita que es. Se mudó a la ciudad. Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Creció en un pueblo pequeño, sus recursos eran limitados, pero su pasión no tenía límites. Después de la escuela secundaria, se mudó a la ciudad y consiguió un trabajo como lavaplatos en un famoso restaurante. A pesar de las largas horas de Arreglamos aquí el texto, largas horas de trabajo, Lucas nunca se quejaba. Pasaba sus descansos de convertirse en un chef célebre. Listo. Esto de los subtítulos automáticos es algo opcional, ¿ah? Porque realmente ha quedado espectacular. Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Creció en un pueblo pequeño, sus recursos eran limitados. Ahora vamos a darle exportar y vamos a exportar el video. Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Creció en un pueblo pequeño, Excelente. Ahora vamos a ver el resultado final. Lucas siempre había soñado con ser un chef de renombre. Creció en un pueblo pequeño, sus recursos eran limitados, pero su pasión no tenía límites. Después de la escuela secundaria, se mudó a la ciudad y consiguió un trabajo como lavaplatos en un famoso restaurante. A pesar de las largas horas de trabajo, Lucas nunca se quejaba. Pasaba sus descansos observando a los chefs, aprendiendo sus técnicas y reproduciendo recetas en su pequeño apartamento. Su dedicación llamó la atención del jefe de cocina, quien le ofreció un puesto como ayudante de cocina. Pasaron los años y Lucas fue escalando puestos aprovechando cada oportunidad para aprender y mejorar. Se matriculó en una escuela de cocina por la noche, compaginando sus estudios con el trabajo. Sus platos innovadores y su incansable empuje acabaron ganándole el puesto de jefe de cocina. Lucas no se detuvo allí. Ahorró y abrió su propio restaurante, donde su estilo culinario único atrajo a multitudes de todas partes. A través del trabajo duro, la perseverancia y la pasión por la cocina, Lucas logró su sueño de convertirse en un chef célebre. Impresionante. Cuéntame en los comentarios final qué te pareció ese trabajo de crear videos cortos de historias realmente motivadoras en formato de dibujo en mano alzada o de pizarra con animación mágica. Completamente gratis con los elementos y las herramientas que hemos utilizado. Cuéntame en los comentarios además y dame un poderoso like para motivarme a crear más contenido como este. Me despido no sin antes pedirte que te suscribas al canal, active las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta